Continuamos con la tarde. En la capital española se presentó el manifiesto de juristas por los derechos humanos en Venezuela, Libertad para Leopoldo López. Este documento fue firmado por más de 1.200 abogados de distintas partes del mundo. Entre algunos de los personajes se destacan Felipe González y José María Aznar, expresidentes ambos del gobierno español. Marcelo Moncayo, periodista en NTN 24 en Madrid, tiene la información. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la tarde. Amigos televidentes que nos ven en NTN 24. Esta mañana aquí en España se presentó un documento importante con sustento jurídico en el cual se exige la liberación del preso político venezolano Leopoldo López. Este documento ha sido firmado por más de 1.200 juristas de distintas nacionalidades, entre ellos personajes como los expresidentes del gobierno Felipe González y José María Aznar. Para tener una valoración sobre la presentación de este documento hemos invitado aquí a la tarde a doña Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López. Señora Mendoza, gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Bueno, muy buenas tardes. Sí, estamos aquí, parte de la familia de Leopoldo, su padre Leopoldo López, que está ahorita residenciado en Madrid, exilado, su hermana mayor Diana y mi persona, atendiendo y asistiendo a este importante evento en el cual un grupo representativo importante de juristas españoles y juristas internacionales firmaron un documento, en primer lugar, declarando y afirmando que el juicio de Leopoldo López es un juicio nulo, es un juicio lleno de vicios procesales. Por lo tanto, Leopoldo López tiene que ser liberado de inmediato. Y al igual que Leopoldo, mi hijo, los 78 presos políticos tienen que ser liberados. Y lo más importante es que esto nace de la institucionalidad, de donde se crea todas las normas, los decretos, las leyes que tienen el principio de justicia y libertad. Por eso estar aquí en el Círculo de Bellas Artes hoy, en este evento, nos llena a nosotros como familia y nos llena a nosotros como venezolanos de un profundo agradecimiento con los organizadores. Quiero especialmente al doctor Javier Cremades, que fue el de la iniciativa, y a él se le sumaron miles de juristas. Y por otro lado también quiero darle las gracias a España desde un primer momento en el que cayó encarcelado injustamente mi hijo Leopoldo, ha sido un apoyo, ha sido solidario, nos ha acompañado en nuestra lucha. Gracias, España. Señora Mendoza, ¿de qué manera este documento podría ayudar en la exigencia de la liberación de su hijo? Sobre todo porque en estos momentos la justicia venezolana está quitándole potestades a la Asamblea Nacional de Venezuela, en donde se tramitaría esa ley de amnistía. Bueno, primero que todo, que lo que promulgó el Tribunal Supremo de Justicia hace 2 días es una cosa impensable que lo pudiera hacer el máximo tribunal de Venezuela. Primero, que es absolutamente inconstitucional. Recordemos que la Asamblea Nacional Venezolana tiene legitimidad de origen. El Ejecutivo y el Parlamento, la Asamblea, son los 2 únicos poderes que tienen el voto popular directo. Por lo tanto, se tiene que respetar a la Asamblea Nacional. Estamos encontrándonos en un verdadero choque de trenes. ¿Qué va a suceder? No sé. Yo lo único que le digo al presidente Maduro, como presidente de todos los venezolanos, al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral, que den un paso hacia atrás, vean a Venezuela, busquen el diálogo, busquen la reconciliación, y ese diálogo y esa reconciliación pasa por la ley de amnistía. La ley de amnistía tiene que ser y va a ser promulgada por la Asamblea Nacional, y tendremos el abrazo de todos los venezolanos juntos, que es lo que todos queremos. Una pregunta más, señora Mendoza. Hoy aquí los juristas hablaban sobre una salida constitucional de Nicolás Maduro del poder. ¿Qué tan fácil sería eso en las actuales condiciones, teniendo en cuenta esta injerencia, como la han calificado algunos sectores del Tribunal Superior de Justicia?
Bueno, hay 4 mecanismos. Está la renuncia, está el referéndum revocatorio, está la enmienda constitucional y está la Asamblea Constituyente. Son 4 mecanismos contemplados en la Constitución. Indudablemente que la renuncia sería quizás la más expedita porque sería llamar a unas elecciones en 30 días. Y verdaderamente yo creo que el presidente Maduro ya no tiene las capacidades ni las habilidades para poder superar esta crisis humanitaria. En estos momentos la unidad venezolana está por definir cuál es el mecanismo que ellos recomendarían. Tengo entendido, no me voy a adelantar, pero ya en los próximos 2 días lo van a hacer. Y bueno, el cambio de régimen está contemplado en la Constitución Nacional. Listo, muy amable, gracias. Fueron las palabras de la señora Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López. Ellos estuvieron aquí, su esposo, su hija, compartiendo con estos especialistas internacionales en el mundo del derecho la firma de este gran manifiesto que exige la liberación inmediata de Leopoldo López. Este es el informe, sigan ustedes con más en la tarde de NTN 24. Hasta pronto. Gracias a Marcelo Moncayo por la información, por la entrevista con Antonieta Mendoza de López. Yo quiero saludar en esta parte del programa a Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano. Alfredo, un gusto saludarte, bienvenido al programa. Muchísimo gusto, Idania, y bueno, saludos a todos los que nos oyen y escuchan y ven en toda Latinoamérica, el Caribe y los Estados Unidos. Alfredo, decía Antonieta Mendoza, la ley de amnistía va a ser promulgada por la Asamblea Nacional. Que puede ser así, va a ser promulgada porque hay una mayoría opositora. Luego tendremos que ir a ver si Nicolás Maduro la firma. ¿Qué pasa con la ley de amnistía? Ustedes hicieron un pronunciamiento hace unos días atrás en relación a algunas acotaciones a esta ley de amnistía. No sé si empezar por ahí o quizá empezar por preguntar por qué la Asamblea optó por una ley de amnistía que requiere la ley de la firma de Nicolás Maduro, y por qué no ir a un decreto que entiendo era un consenso entre quienes asesoraron a la Asamblea. Bueno, yo creo que es interesante empezar por ahí porque desde allí es que nosotros arrancamos con nuestras observaciones que hicimos llegar a la Asamblea Nacional en cuanto al proyecto finalmente que se venía discutiendo en la Asamblea Nacional. El punto inicial que nosotros planteamos es precisamente ese, es decir, no existen argumentos sólidos de nuestro punto de vista que justifiquen el que no sea un decreto legislativo y sea una ley. Y les explico en forma práctica a qué se refiere esto. Es decir, el decreto legislativo no requiere, por ejemplo, de la promulgación, que es lo que se denomina en términos técnicos, del presidente de la República, es decir, no requiere de esa firma del presidente de la República y de esas restricciones que el presidente ya ha establecido que va a hacer en relación con la ley de amnistía. El decreto, pues como nuestra Constitución específicamente lo permite, y así e inclusive la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo en la última sentencia de alguna manera se refiere a esa fórmula en forma específica, que podemos hablar también de ello, permite pues que se haga a través de un decreto legislativo, lo que se denomina un acto parlamentario sin forma de ley. ¿Y eso por qué? Porque es una amnistía que es exclusiva potestad de la Asamblea Nacional, así como el indulto es una potestad exclusiva del presidente de la República que no requiere de la Asamblea Nacional. Entonces, ese planteamiento todavía nosotros lo hemos señalado e insistimos y lo hemos hecho en cuanto al mismo en nuestras observaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué entonces no se optó por esta vía que era más directa? No tenía que esperar la aprobación de ningún otro poder, que es una facultad de la Asamblea. ¿Por qué entrabarse entonces este proceso de amnistía? Bueno, yo no creo que haya habido una mala intención en ese sentido. Yo creo que se pretende de alguna manera que la ley se discuta y que de alguna manera pase por ese proceso de discusión en la Asamblea Nacional. Sin embargo, nosotros como defensores de derechos humanos,
particularmente como defensores de presos políticos y de perseguidos políticos que esperan ansiosamente su libertad, y los familiares constantemente nos preguntan, seguimos diciendo que aquí no se trata pues de una simple discusión de una normativa o de un proceso que conlleva a una determinada supuesta reconciliación. Aquí se trata concretamente y de manera novedosa, además en comparación con otras amnistías que han existido en el mundo, de una amnistía para la liberación de los presos políticos. Esta es una que, a diferencia de lo que el gobierno ha venido formulando, aquí se trata de una ley de amnistía o de un decreto legislativo de amnistía que es redactado y hecho para las víctimas, cuando las leyes de amnistía que han existido y las fórmulas de amnistía que han existido en el pasado y en la historia, por ejemplo el caso de Argentina o el caso de Chile, precisamente son para beneficiar o para liberar e inculpar o exculpar a aquellos, digamos, que han cometido los delitos, aquellos que han sido los torturadores, aquellos que han sido los que han abusado del poder o han cometido violaciones a los derechos humanos, ¿no? Lo cierto, Alfredo, es que la amnistía para los presos políticos en Venezuela es algo que está allí en el horizonte, pero más lejos de lo que los venezolanos pudieron imaginar posterior a lo que fueron las elecciones del 6 de diciembre, que dio una mayoría a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la pregunta? Y disculpa, Idania. Que está mucho más lejos de lo que se pensó. Es decir, asumida la Asamblea Nacional, habiendo sido prácticamente una promesa de campaña de todos los candidatos por la oposición, mucha gente pensó que esto era, y perdónenme el término coloquial, cayendo y corriendo, y no ha sido así. Sí, bueno, yo creo que la observación es correcta, y debo, quizás por primera vez en este tiempo decirlo, hay ya mucha impaciencia en cuanto a la amnistía. Es decir, la amnistía no se trata repito, de una fórmula, digamos, política que implica una discusión y todo un tema de observaciones y de análisis. Aquí se trata de una fórmula humanitaria urgente, porque cuando se discute, mientras uno observa las discusiones de la ley de amnistía, lo cual, bueno, son correctas, que por cierto la segunda discusión no ha comenzado, ¿no? Que eso es importante y requiere todavía la segunda discusión más todo el proceso. Mientras eso está sucediendo, y eso es una observación que hago, los defensores de derechos humanos, como mi caso, que representamos, por ejemplo, a Gerardo Carrero, que ya lleva más de 1 año y 8 meses detenido en el SEBIN, que estuvo torturado, que lo torturaron, que fue al lugar que se denominaba La Tumba. Pues cuando nosotros pensamos en que él está aspirando a esa resolución de esas discusiones para ser liberado, pues nosotros decimos, bueno, ¿por qué tarda tanto? Cuando nosotros observamos el caso, por decir, de Efraín Ortega, quien se encuentra enfermo, con insuficiencia renal, que se encuentra pues con los brazos hinchados, las piernas hinchadas por unos problemas de salud importantes en una cárcel de alta peligrosidad como el Rodeo 2, que está esperando la amnistía para ser liberado. Entonces nosotros sabemos que hay una gran impaciencia, y así podemos hablar de todos los casos que yo los invito, sobre todo a las personas que no viven en Venezuela, a revisarlos en nuestra página web foropenal.com, donde están toda la lista de los presos políticos y la situación que se encuentran, e inclusive cómo se ha venido utilizando la enfermedad de los presos como mecanismo de tortura para sancionarlos más allá de la ya sanción bien severa que es la prisión, ¿no?